Buenos días, estimados estudiantes de la materia de etnopsicología del sistema semipresencial. Este video, que corresponde a la semana segunda de nuestra asignatura, tiene por propósito, por un lado, explicarles las actividades que habrán en el transcurso de la semana, así como ir hilvanando fino con relación a nuestro contenido programático. Bien, así que en este sentido voy a compartir con ustedes mi pantalla. Nos vamos a plataforma. Como ustedes ya tienen notificado, tienen que subir a la actividad 02 la gamificación que hicimos el día sábado en nuestro primer encuentro presencial. Ustedes tienen que subir los resultados de su gamificación. Estos resultados en formato PDF como lo solicita la actividad. Luego, ustedes tienen un cuadro comparativo que ejecutar para este sábado hasta las 23:59. Tienen la presentación de este cuadro comparativo que les exige y les solicita a ustedes puedan presentar esto en base a las instrucciones que ahí ustedes hayan detallado. Por ejemplo, no hay un límite en la extensión del contenido del cuadro comparativo. Puedes recurrir a la bibliografía que tú veas conveniente. Obviamente que tiene que ser de fuentes fidedignas, páginas, documentos, enlaces y otros que correspondan, ¿no? Y que tengan, ¿qué implica esto? Páginas como Rincón del Vago u otros donde no hay una fiabilidad en cuanto a la fuente no son admitidas. Ya ustedes en tercero, muchos en cuarto semestre, eh, ya tienen noción de cómo hacer una búsqueda acertada de bibliografía confiable, fidedigna. Bien, también dentro de cada recuadro, de este cuadro comparativo, estimados estudiantes, ustedes tienen que realizar la actividad y procurar en cada recuadro, ven aquí, por ejemplo, voy a aumentar un poquito aquí eh, el tamaño. Muy bien, aquí estamos. Fíjense aquí, ustedes tienen que realizar este cuadro comparativo y tener que investigar sobre el origen de la etnopsicología, el origen de la etnografía, el origen de la psicología comunitaria, el origen de la etología, el origen de la sociología. Y esto que vayas a colocar en el recuadro, como dice la actividad, no tiene un límite, podés extenderte, pero responder al origen. Y no solamente escribir aquí, sino colocar de dónde sacaste esa información por cada recuadro. Bien, en cada recuadro, fuente y colocas el link de la página. Si es un libro físico al cual tú recurriste, tendrás que citar el libro, ¿no? La mayoría de ustedes recurre a libros, páginas y otros que hay en Internet. Entonces, obviamente, tú tenés que colocarme en cada recuadro de dónde sacaste esto, de dónde sacaste sobre el origen de la etnopsicología, de la etnografía, de la psicología comunitaria, dónde nace, ¿no? Probablemente, por ejemplo, te doy un ejemplo, en psicología comunitaria, eh, halles los orígenes de la psicología comunitaria en los años 60 y demás. Y bueno, su génesis también tiene mucho que ver con la psicología social, eh, de notarse esos detalles. Quizás lo hayas en un libro en internet de Marixa Montero. Entonces me citarás Marisa Montero y colocarás el link de ese libro, ¿no? Entonces quisiera que ustedes fueran exquisitos. Cada recuadro, ¿dónde lo encontraste? Cada recuadro, ¿dónde hallaste esa información? Bien, para que yo pueda verificar que en verdad lo buscaste de ahí.
lo hallaste de ahí, está ahí, ¿no? Entonces, quiero que comiences a trabajar de esa forma, me presentes un trabajo digno de poder revisar y de que tú ya comiences a tener esta práctica continua de eh, una fuente fidedigna, de donde tú sacas la información, ¿bien? Y colócame el link. La mayoría de ustedes trabaja con libros en línea, ¿no? Que hallaron en alguna página que les dio la conexión con este link de este libro o demás, en PDF y demás. Colócame el link. Necesito el link. Bien. Bueno, el origen no es el único eje que tú vas a analizar. También está el de la definición, de los máximos representantes, ¿no? De los conceptos claves, del método, la unidad de análisis, ¿no? Las relaciones con otras disciplinas científicas, situación actual y, bueno, relación con la psicología, ¿ya? Esto podés ejecutarlo en el formato que tú veas más cómodo para ti hacerlo, sea Word, PDF, Canvas, Prezi, lo que tú quieras. Hasta lo puedes hacer a mano, pero tenés que sacarle foto. Ya nítido. Te solicito que seas exhaustivo en tu búsqueda de información y que hagas este trabajo de forma concienzuda. Bien, cosa de que tú comiences a tener esta práctica de búsqueda de la información y al mismo tiempo quede clara y claro la distinción de la etnopsicología con otras ciencias. Bien, ok. Una vez señalado esto, estimados estudiantes, también bueno, reiterarles que esta actividad fenece el jueves 15 de enero a las 23:59, impostergable. Bien, pero también quiero recalcarte, estimado joven, que este día sábado de nuestro segundo encuentro presencial, eh, vamos a nuevamente tomar curso de una actividad grupal que implica trabajar casos en Padlet. Si bien de forma extraordinaria y provisional en nuestro primer encuentro presencial, ustedes comenzaban a trabajar y tenían esta práctica de utilizar Padlet, que es un muro en línea donde tú puedes construir simultáneamente mientras otros estudiantes también construyen, es necesario que tú hilvanes estos casos. Todos estos casos los vamos a hilvanar en aula y aterrizar con la teoría, ¿bien? Para entender minuciosamente el detalle e importancia y relevancia desde la etnopsicología a la atención de los casos que de forma grupal has analizado. Entonces, ¿qué requiero? Ten internet, te suplico lo tengas el internet necesario. También quisiera aprovechar contigo para manifestarte de que vamos a hacer la práctica de una gamificación que vamos a poner en práctica las la otra clase. Entonces siempre es bueno que cargues con unos megas, ¿bien? Bien, esclarecido eso, que el sábado tenemos una actividad importante de análisis de casos etnopsicológico y cómo nosotros podemos hacer una lectura importante, no solamente desde el análisis de aquellos principios por los cuales como psicólogos deberíamos abordar la realidad desde la mirada de la etnopsicología y sus principios, sino también esclarecer la importancia de comprender la cosmovisión, la cultura, las distinciones entre raza y etnia. Bueno, todo eso, en nuestro encuentro presencial nos vamos a extender con ustedes. Vamos a jugar un poco con esto, que es importante, que es comenzar a tener un sentido crítico, analítico y, y y es enriquecedor que ustedes lo hagan de forma consciente el trabajo en Padlet. Bien, yo noto y evidencio cuando hay trabajos
que son fruto de IA más que de un análisis, ¿no? Más que fruto de un análisis, es una especie de trabajo que inteligencia artificial pudo haber hecho. Muestra tu calidad en tu trabajo. Bien, ok, estimado estudiante, habiéndote un poquito esclarecido estos puntos que son importantes para nuestro encuentro y haberte dicho que el sábado lleguemos puntuales, va a haber una práctica de gamificación, como hicimos este sábado, nuestro primer encuentro, va a haber una especie de práctica de gamificación con los primeros que lleguen para cuando nos toque nuestra gamificación en sí, ¿ya? Así que eh, aprovechemos el tiempo prudentemente. Bien, habiéndoles explicado esto, jóvenes, estimados, cualquier duda con relación a nuestra actividad 3 que es para este jueves hasta las 23:59, puedes escribirme al privado. ¿Ok? Bien, ahora contigo quisiera explorar. Vamos a presentar un poco de esto. Quiero hablar contigo de los antecedentes de la etnopsicología. Si bien contigo, con ustedes, estimados jóvenes, comenzábamos un momento, voy a dar. Con ustedes, estimados jóvenes, comenzamos a introducirnos en la etnopsicología y hablábamos de que era una disciplina, rama, ¿no es cierto? Importante, cuya, cuyas bases y principios también atañen un poco los principios y que trae de por sí la bioética. Voy a partir de hablar contigo también de un poco de la historia de la etnopsicología, que inevitablemente va a cruzar por otras ciencias, disciplinas, ¿no? Y ramas científicas del conocimiento. En este sentido, contigo quiero partir de bueno, la historia va a estar muy engramada, de la etnopsicología va a estar muy relacionada, inevitablemente relacionada, a referirnos a una ciencia tan importante como es también disciplina como es la etnología. Quizás en el transcurso muchos estudiantes confunden etnología con etnografía, pero contigo eh, vamos a diferenciar esto que se encuentra en los antecedentes de la disciplina que deseamos estudiar en esta ocasión. Entonces, ¿qué será la etnología? Primero definámosla como una rama de la antropología. Bien, pero esta rama hará como un estudio comparativo. Este estudio comparativo lo hará con relación a las culturas. Estudiará comparativamente las culturas y analizará en las culturas, por un lado, costumbres, organización, creencias, lenguaje, entre otros. Y esto lo hará para comprender la diversidad, las diversidades y similitudes que hallará entre culturas. ¿Ya? Algo que siempre parto de analizar y comparar es esta visión que se tiene del tiempo, ¿no? El tiempo en ciertas culturas es muy parecida a la occidental europea me refiero. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el tiempo para nosotros es lineal, ¿no es cierto? Para otras culturas también posee eso. Pero me interesa mucho el tiempo, por ejemplo, en la cultura quechua. Hay un término que nosotros, eh, cuando tú te refieres a la palabra ñaupa, ¿no? Ñaupa, por ejemplo, si yo quiero decir, eh, por favor anda adelante, muy probablemente diga ñaupa kempi, ¿no? Adelante, vamos para allá, o está delante tuyo. Pero, sin embargo, a veces este término en el quechua
Cuando tú quieres decir en quechua, en tiempos antiguos o en mis tiempos antiguos, vas a escuchar decir ñaupas tiempopi, ¿eh? Y uno se halla en esta deriva de, a ver, ¿cómo? Utilizas el término ñaupa para decir en algunas ocasiones decir adelante y en otras ocasiones recordar tiempos del pasado. Siempre nos causa como, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre con el tiempo en la cultura quechua? Bueno, para no atorarme aquí, porque tenemos que seguir avanzando, estimados estudiantes, hay muchos aspectos que en el transcurso de nuestros encuentros, en el estudio de casos, y también en la exposición final de su trabajo final, observarán, algunos harán estos hallazgos, no necesariamente están las dimensiones de análisis de MAFNIF, pero algunos hallarán que el tiempo en determinadas culturas no es lineal, como solemos estar acostumbrados nosotros desde la cultura occidental europea, considerar el tiempo tan lineal. Y otras culturas, como la cultura quechua en su lenguaje, nos dejan entrever este detalle sobre el tiempo, ¿no? Entonces, vamos, sigamos con esto. Eh, ah, entonces, caigo aquí. Esto es importante, les decía, hallaremos esta importancia de la etnología y la psicología también en nuestros hallazgos, cómo concibe las personas, no solo el tiempo, la alimentación, el sentido de comunidad. Hay tantos aspectos que desde la etnología y la psicología van a ser puntos de encuentro. Bien, también me es necesario comparar, distinguir entre etnología y etnografía. Muchos de nosotros podemos confundir estos términos. Por ejemplo, ¿qué será la etnografía? También es una rama de la antropología, solo que en este detalle se encargará de la descripción. La etnografía se encargará de una descripción, de un estudio sistemático, ¿no? De culturas, pueblos, comunidades. Ahí quiero que halles vos el punto de distinción entre la etnografía y la etnología. La etnografía hará una descripción, un estudio sistemático, sin embargo, la etnología, como hemos dicho, estudiará de forma comparativa las culturas. Muy bien, sigamos. Entonces, también dentro de este inter- eh, dentro de este recorrido que estamos haciendo por los antecedentes, está el entender los aportes de los clásicos como Cardiner. Por ejemplo, Cardiner nos propone o nos otorga un aporte no solo a la antropología, este aporte. Por ejemplo, cómo se moldea la personalidad, cómo la cultura moldea la personalidad del sujeto, ¿no? Cómo la cultura ha modificado la personalidad del sujeto. También está dentro de esto hablar de Linton. Quizás algunos lo conocen, Ralph Linton, para hacer esta distinción un poquito más importante, un poco para que ustedes quizás lo recuerden cuando llevaron antropología o demás, el aporte de Ralph Linton, ¿bien? ¿Y qué nos propone Ralph Linton, que es importante para la antropología y también para nuestros estudios? Esto de la distinción entre el estatus y el rol, ¿no? Cómo la cultura va a ser también esta conexión entre el individuo y la sociedad. Bien, entonces, también otro autor que quisiera que con ustedes reconozcamos bastante es Levi-Strauss. Para algunos, bueno, algunos lo recordarán, escuchan Levi-Strauss y dicen, ah, el estructuralismo, por supuesto que sí. ¿Qué decíamos con el estructuralismo?
Eh, bueno, ¿cuál será el aporte para nosotros importante por parte de Levi-Strauss? Considerar las estructuras mentales. Quienes recordarán las estructuras mentales universales que subyacen a todas las culturas. Y aquí me gusta un análisis que Strauss realiza en relación a un tema importante, el incesto. El incesto y cómo este será, será identificado como uno de los primeros actos culturales, ¿no? Con ustedes ya vamos a tratar algunos casos, algunos aspectos importantes para entender los aportes de autores como estos clásicos que le otorgan un contenido significativo a la antropología y a otras ciencias y aportan a la etnopsicología, ¿bien? Como ciencia. Ok, un momento, permítanme. Bien, entonces, en este sentido, queridos jóvenes, también, un rato, vamos a un poquito ya, una más antes que. Perfecto. Muy bien, aquí un poco la diapositiva nos habla un poco de la etnología. Ya habíamos dicho que para nosotros la etnología será esa disciplina científica, pero que hace, que hemos dicho, la etnología, un estudio comparativo de las culturas, abocada al estudio de esas prácticas culturales diversas. Esta emerge en 1770, August Scholler, para designar también a esta como la ciencia de los pueblos y las naciones. Cabe recalcar que inicialmente, y aún se sostiene, la etnología bajo el positivismo. ¿Quién no recuerda el positivismo? Esta mirada o forma de abordar las cosas, el enfoque positivista, nos tiende a una búsqueda plena de evidencia necesariamente, de un estudio científico, sistemático de las culturas, ¿no? El positivismo para el lado de la psicología ha implicado también la adopción del método experimental. Entonces, en este sentido, con ustedes también vamos a hacer una interesante comparativa con relación a estos importantes aportes que nos traen de por sí la etnología, junto con otras disciplinas más. Eh, en otras ocasiones y en otros momentos, yo solicitaba como trabajo final que comparemos dos culturas y hacer esta práctica de un estudio comparativo entre dos culturas, para así poder identificar con claridad, ¿no? Estos aspectos que no solo rigen aspectos como el que cité anteriormente sobre el tiempo, sino otros aspectos con relación a la tarea hecha por las mujeres, por los niños, la forma en la que concibe eh, las personas, por ejemplo, la tarea de los niños. Con ustedes veíamos, por ejemplo, aquí comparando el ayoreo, cómo concibe la infancia y cómo la infancia debe estar por lo regular eh, manifiesta y libre de poder experimentar del medio y del contexto para poder crecer plenamente. Claro que en contextos actuales donde el ayoreo está en la ciudad, se expone a muchas cosas, ¿no es cierto? Con ustedes veíamos cómo ancestralmente el ayoreo podía aprender de la naturaleza y el niño era libre de poder adherirse a la misma para comprender la dinámica de su entorno, crecer, adquirir experiencia y aprovechar de la misma, ¿no? Pero en la actualidad es difícil con el citadinizado, ya que ha dejado
forma de vida nómada y se ha sedentarizado. Y los espacios públicos que en la actualidad utiliza la Lloreo se han visto llenas de muchos peligros que en la actualidad han afectado la salud, la vida y el futuro de la Lloreo en sí. Y no solamente esto ocurre aquí, con ustedes recorríamos la cultura chimani, que de igual forma tiene puntos y similitudes. Similitudes entre la Lloreo, la cultura chimane, inicialmente eran nómadas, ¿no? Con el transcurso del tiempo, ello ha cambiado radicalmente. También aprovechaban de la naturaleza. La caza, la pesca, eran fundamentales, ¿no es cierto? Entonces, con ustedes, bueno, yo antes hacía este trabajo comparativo con mis estudiantes, pero luego vimos de que necesitábamos profundidad en análisis de las culturas, por lo cual recurrimos al autor Magnif para ser más incisivos con el análisis de los aportes que realizan, o mejor dicho, de las dimensiones que logran ser fruto de análisis cuando se habla de culturas. Por ello es que la tendencia en la actualidad, con su trabajo socioformativo final, es que ustedes se enfoquen en esa teoría y ya luego en nuestra discusión yo a veces traigo a luces eh, información importante de otras culturas y esta información importante de otras culturas a veces nos enriquece esta discusión. Siempre luego de una exposición de hallazgos, es importante una discusión, ¿no? Y a veces yo genero la discusión en base a otra información importante. ¿Qué nos distingue? ¿Qué distingue? ¿Qué puntos de encuentro tenemos? ¿Qué puntos de encuentro tendremos? Por ejemplo, las culturas de tierras bajas con alguna cultura o pueblo indígena de tierras altas como es la cultura quechua. ¿Cómo concibe la posición de la mujer, por ejemplo, el aymara, que siempre, eh, que de hecho si tú buscas, eh, está esto importante de considerar, ¿no? A la mujer como algo importante. Aquel que no tiene una mujer no puede constituirse para la toma de decisiones en comunidad. Mira, el chachahuarma, como se lo conoce. Entonces, te, te, te insto a ti a hacer una búsqueda enraizada por las culturas y sorprenderte con las mismas. En nuestro encuentro, segundo encuentro presencial, espero contigo ir hilvanando fino en estos hallazgos, ¿ya? Y nuevamente reitero algo, el día sábado ya quiero definido el pueblo indígena que tú has seleccionado para tu análisis. Bien, ya ha habido algunos estudiantes que se han anticipado y me han dicho, Listen, por favor, nosotros esta. Los tengo anotados mentalmente, pero el día sábado los voy a escribir y tomar nota. Bien, bien, por el momento cerramos este video la segunda semana y nos encontramos más adelante, estimados jóvenes, eh, en nuestro encuentro presencial. Hasta luego, jóvenes.